Hola, mi nombre es Diana y hoy hablaremos de la norma 251 SSA1-2009, que se refiere a las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Su objetivo es establecer los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su contaminación a lo largo de su proceso. ¿Y para qué nos sirve saber esto? Bueno, si conoces estos requisitos y los llevas a cabo día a día en donde trabajas, preparas alimentos o bebidas, lograrás evitar su contaminación a lo largo de su proceso. Los establecimientos que se dediquen a la venta de comida es necesario que cumplan con la norma. Así que cabe mencionar que esta norma es totalmente obligatoria para este tipo de establecimientos. Empezando por las instalaciones y áreas, se debe evitar la contaminación de las materias primas, alimentos y bebidas. Los pisos, paredes y techos del área de donde se encuentran alimentos o elaboración de bebidas deben ser de fácil limpieza, sin grietas o roturas. Además, los pisos deben tener declive suficiente hacia las coladeras para evitar encharcamientos. De esta manera evitaremos las bacterias y la acumulación de polvo o incluso plagas, lo cual puede generar contaminación de los alimentos y enfermar a nuestros clientes. Puertas y ventanas del área de almacenamiento o elaboración de alimentos y bebidas deben tener protecciones para evitar la entrada de lluvia, fauna nociva o plagas, excepto el área de atención al cliente. Debe evitarse que las tuberías, conductos, rieles, vigas, cables, etc. pasen por encima de áreas de preparación de alimentos, donde el producto, sin envasar, esté expuesto. Si existen, deben mantenerse en buenas condiciones de mantenimiento y limpios. Higiene del personal. Al iniciar la jornada de trabajo, el uniforme o vestimenta debe estar limpio. El personal que prepare o sirva alimentos o bebidas debe presentarse aseado al área de trabajo, con el uniforme o vestimenta y calzados limpios. Si el personal que elabora alimentos o bebidas manipula dinero, debe utilizar guante o protección de plástico para evitar el contacto directo de las manos con el dinero. Salud e higiene personal. Debe excluirse de cualquier operación en la que pueda contaminar el producto. A cualquier persona que presente signos como tos frecuente, secretación nasal, diarrea, vómito, fiebre, ictericia o lesiones en áreas corporales que entren en contacto con los alimentos y bebidas. Solo podrá reincorporarse a sus actividades hasta que se encuentre sana o estos signos hayan desaparecido. En caso de ser usted o algún compañero la persona enferma, favor de avisarle al gerente inmediatamente, ya que de esta manera evitaremos la contaminación. En esta etapa es importante informar acerca del lavado correcto de manos. 1. Toma el papel que utilizarás para secarte las manos. 2. Abre la llave del agua y humedece las manos y brazos. 3. Aplícate suficiente jabón sobre la palma de tus manos. 4. Lávate las palmas de las manos, dedos y brazos. Tállate las uñas y las palmas de tus manos. 6. Enjuágate manos y brazos hasta los codos. 7. Toma el papel y seca las manos y brazo sin frotar. 8. Oprime con el papel el despachador del desinfectante. Y 9. Aplica desinfectante y frota en tus manos. Si se emplean guantes, estos deben mantenerse limpios e íntegros. La ropa y objetos personales deberán guardarse fuera del área de producción o elaboración de alimentos. No se permite fumar, comer, beber, escupir o masticar en las áreas donde se entra en contacto directo con los alimentos, bebidas, materias primas y envase primario. Evitar estornudar o toser sobre el producto.
Además de lo que hemos mencionado, es importante que el personal traiga el cabello corto o recogido. Utilice protección que cubra totalmente el cabello, ya sea una cachucha o una malla. Barba, bigote y patilla recortada. Uñas recortadas y sin esmalte. Sin joyería. Prescindir de plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores u otros objetos desprendibles en los bolsillos superiores de la vestimenta en las áreas de cocina. Equipo, utensilios y servicios. Los equipos deben tener espacio entre las paredes laterales y detrás, y espacio entre el techo y el piso, que permita su limpieza y su desinfección. Equipos y utensilios deben ser lisos y lavables, sin roturas, esto es, para evitar la contaminación cruzada. Equipo de congelación y ventilación. Los equipos para proceso térmico deben contar con termómetro o dispositivo para registro de temperatura colocados en un lugar accesible para su monitoreo y lectura. Deben contar con un termómetro o un dispositivo de registro de temperatura en buenas condiciones de funcionamiento y colocando en un lugar accesible para su monitoreo. En estos aparatos se debe evitar la acumulación de agua. Otro punto importante son los servicios como agua, iluminación, ventilación, áreas de lavado, drenaje y sanitarios. En el caso del agua, debe disponerse de agua potable, así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución. Las cisternas o tinacos para almacenamiento del agua deben de estar protegidos contra la contaminación, corrosión y permanecer tapados. Las paredes internas deben ser lisas. El agua no potable debe transportarse por tuberías completamente separadas e identificadas, sin que haya ninguna conexión transversal ni sinfonada de retroceso con las tuberías con las que conducen el agua potable. Iluminación y ventilación. Focos y lámparas deben tener protección ante algún estallamiento o rotura. La iluminación debe permitir la realización de operaciones de manera higiénica. La ventilación debe evitar el calor y condensación de vapor excesivos, así como la acumulación de humo y polvo. Otro tipo de servicio son las tarjas para el lavado de utensilios, que tengan contacto directo. Áreas de lavado. Las tarjas para lavado de utensilios que tengan contacto directo con alimentos o lavado de frutas y verduras deben ser de uso exclusivo para este propósito. Debe estar identificada cada tarja para la actividad o realizar. A realizar. Lavar, enjuagar o sanitizar. La tarja de sanitizar debe estar perfectamente limpia para cumplir su función. Área de lavado. Debe contarse con una estación de lavado y desinfección de manos, provista de jabón o detergente y desinfectante, cepillo para uñas, secador de aire caliente o toallas desechables y depósito para basura. Drenaje. Los establecimientos deben disponer de un sistema de salida de aguas residuales. Para evitar plagas provenientes del drenaje, este debe estar provisto de trampas y sistema de drenaje de buen estado. Cuando se requiera, los drenajes deben estar provistos de trampas de grasa. Sanitarios. Este debe contar con agua potable, retrete, lavabo, jabón o detergente, papel higiénico y toallas desechables o secador de aire de accionamiento automático. Basura con bolsa y tapadera, oscilante o accionada por pedal. Rótulos o ilustraciones en donde se promueva la higiene personal. Los sanitarios deben contar con separaciones físicas completas, no tener comunicación directa ni ventilación hacia el área de producción o elaboración. Almacenaje.
Almacenamiento. Las materias primas, alimentos y bebidas deben colocarse en mesas, estivas, tarimas, anaqueles, estrepaños, estructura o cualquier superficie limpia que evite su contaminación. La estiva de productos debe realizarse evitando la ruptura de empaques y envolturas. Se debe permitir la circulación del aire cuando se almacene a temperatura controlada. El almacenamiento de los químicos de limpieza debe ser en un lugar separado. Los recipientes deben estar cerrados e identificados. Las herramientas de limpieza, tales como escobas, trapeadores, recogedores, fibras, etc., deben almacenarse en un lugar específico. Control de operaciones. Los equipos de refrigeración se deben mantener a una temperatura máxima de 5 centígrados o 41 grados Fahrenheit. Los equipos de congelación se deben mantener a una temperatura que permita la congelación del producto. Esto mantendrá el alimento sano e inocuo y también evitará la formación de bacterias en los alimentos. Los alimentos preparados no deben estar en contacto directo con los crudos, aun cuando requieren de las mismas condiciones de temperatura para su almacenaje. Esto quiere decir que no se pueden almacenar en el mismo contenedor o en algún lugar muy cerca de ambos. Control de materias primas. No utilizar materias primas con fecha de caducidad vencida. Deben inspeccionar o clasificar sus materias primas e insumos antes de la producción o elaboración del producto. No aceptar materia prima cuando el envase no garantice su integridad. Cuando aplique, las materias primas deben mantenerse en envases cerradas para evitar su posible contaminación. Control de envasado. Los envases, recipientes desechables y materiales que entren en contacto directo con el alimento y bebida se deben almacenar protegidos de polvo, lluvia, fauna nociva y materia extraña. Esto sería, por ejemplo, vasos, platos o cubiertos desechables, tapas e incluso servilletas o bolsas que entren en contacto directo con el alimento. Se debe asegurar que los envases se encuentren limpios, en su caso desinfectados y en buen estado antes de su uso. Los materiales de empaque y envases de materia primas no deben utilizarse para fines diferentes a los que fueron destinados. Características de aceptación y rechazo de materia prima. Preenvasados. En caso de aceptación, los empaques se encuentran en buen estado, sin indicios o presencia de plaga. Fecha de caducidad vigentes. Para el rechazo de este, tendría que tener rotos, rasgado o con fugas, evidencia de plaga, excremento de roedor o materiales roídos. Fecha de caducidad vencida. Enlatados. En el caso de aceptación, las latas se encuentran en un buen estado. De contrario, en el rechazo, las latas se encuentran abombadas, oxidadas o con fuga, abolladas en cualquier parte. Esto puede causar una contaminación terrible, sin mencionar que este tipo de latas, cuando sufren algún choque, desatan unos líquidos que son dañinos para la salud. Productos congelados. En el caso de la aceptación, la temperatura de congelación es de menos 15 centígrados a 23 centígrados, sin signos de descongelación. En el caso del rechazo, la temperatura es mayor a menos 15 centígrados, con signos de descongelación y presencia de escarcha. Productos refrigerados. En el caso de la aceptación, la temperatura es de 0 a 5 centígrados. En el caso del rechazo, la temperatura es mayor a 5 centígrados. Bebidas embotelladas. Se hace la aceptación si ésta está libre de materia extraña,
tapas en buen estado y sin corrosión. Se rechaza si cuenta con materia extraña o fugas. Productos de origen vegetal. Se aceptan si tienen apariencia fresca y olor característico. Se rechazan si cuentan con moho o mayugaduras, coloración extraña u olor putrefacto. En el caso de las carnes frescas, se hace una aceptación si tiene un color adecuado: res, rojo brillante; cordero, rojo; cerdo, rosa pálido; manteca, blanca o ligeramente amarilla. También, la textura debe ser firme y elástica, con un olor característico a carne fresca. Se rechaza si tiene textura viscosa y pegajosa, olor putrefacto o agrio. Aves. Se hace una aceptación si el color es blanco o ligeramente amarillo rosado. Olor característico. Textura firme. Se rechaza si el color es verdoso, amoratado o con diferentes coloraciones. Textura blanda y pegajosa bajo las alas o la piel. Olor putrefacto o rancio. Productos de pesca. Se hace una aceptación si el color de las agallas es rojo brillante. Agallas húmedas, ojos saltones, limpios, transparentes y brillantes. Olor característico a pescado y textura firme. Se rechaza si tiene un color de agalla gris o verde. Agallas secas, ojos hundidos y opacos con bordes rojos. Textura flácida. Olor agrio, putrefacto o amoniacal. En el caso de los productos de pesca, se acepta si tiene color brillante, olor característico y textura firme. Se rechaza si tiene color mate, opaco, con manchas oscuras, olor putrefacto o amoniacal, textura flácida o viscosa. Quesos y mantequilla. Se aceptan si tienen un olor, color y textura característico a cada tipo de queso. Se rechaza si cuenta con manchas no propias o partículas extrañas, contaminando con hongos en productos que no debería de tener. Huevos. Se aceptan si están limpios y con cascarón entero. Se rechazan si el cascarón está quebrado, manchado con excremento o sangre, si tiene residuos o plumas. Granos, harinas, productos de panificación y tortillas. Se aceptan siempre y cuando no cuenten con moho y su coloración sea característica. Se rechazan cuando cuentan con moho o coloración ajena al producto. Presencia de plaga. Recuerda, lo más importante es ofrecerle lo mejor a nuestros clientes y sobre todo, no enfermarnos con infecciones o intoxicaciones. Mantenimiento, limpieza, químicos y residuos. Mantenimiento. Los equipos y utensilios deben estar en buenas condiciones de funcionamiento. Es necesario que cuando se detecten fallas en algún equipo, se levante un ticket de inmediato para que un representante de mantenimiento acuda lo más rápido posible a realizar la reparación. Es importante mencionar que el mantenimiento no solo es para cuando se descomponen los equipos. Hay maquinaria que requiere ajustes en ciertos periodos específicos. A esto se le llama mantenimiento preventivo. Después de la reparación se debe lavar y sanitizar el equipo antes de volverlo a usar. Se deben emplear lubricantes grado alimenticio en equipos o partes que estén en contacto directo con el producto. En cuanto a la limpieza, las instalaciones, incluidos techo, puertas, paredes y piso, baños, cisternas, tinacos y mobiliario, deben mantenerse limpios para conservar condiciones higiénicas adecuadas para preparar así correctamente los alimentos.
Las uniones en las superficies de pisos o paredes con materiales no continuos en las áreas de elaboración de alimentos deben permitir su limpieza. A esto se le llama POEs, procedimientos operativos, estándares de limpieza y saneamiento. Los POEs te explican paso a paso cómo se debe limpiar y sanitizar algo. Te explica con qué químicos, tiempos de contacto y con qué herramientas se deben de realizar la limpieza. Algo que no debemos de pasar por alto es la limpieza de los baños. Deben de estar limpios y desinfectados, y no deben utilizarse como bodega ni para fines distintos para los que están destinados. Químicos. Los químicos de limpieza para los equipos y utensilios deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de fabricante y de los POEs. Todos los químicos deben estar identificados y con la fecha de caducidad vigente. Trapos de limpieza. Se deben utilizar trapos de limpieza exclusivos para A. Limpieza de mesas y superficies de trabajo de contacto con los alimentos. B. Limpieza de superficies de no contacto directo con los alimentos. C. Limpieza de mesa en el área de clientes. D. Limpieza de baños. Los trapos deben lavarse y sanitizarse con determinada frecuencia, de manera que no se conviertan en una fuente de contaminación. Manejo de residuos. Está prohibido acumular la basura, por eso debemos de organizarnos bien para que vengan por la basura de manera periódica. La basura que se produzca durante la preparación de alimentos debe retirarse de la zona cada que sea necesario. La basura debe estar dentro de la bolsa de plástico para evitar derrames y salida de malos olores que atraigan plagas. Se debe contar con recipientes identificados y con tapa para los residuos. La basura se separa en residuos orgánicos. Son los restos de comida, cáscaras de fruta y verdura, restos de café y té, incluidos filtros de papel, residuos de jardinería. Residuos inorgánicos reciclables, tales como papel y cartón, plásticos, vidrio, metales y latas, ropa y textiles, envases Tetra Pak. Residuos inorgánicos no reciclables, tales como unicel, bolsas de frituras, calzado, colillas de cigarro, papel sanitario, toallas sanitarias, material de primeros auxilios. Manejo integrado de plagas, transporte y capacitación. No se debe permitir la presencia de animales domésticos ni mascotas dentro de los restaurantes. Debemos mantener las instalaciones y equipos limpios para evitar atracción de plagas. No deben existir hendiduras, huecos ni espacios en donde las plagas puedan anidar. Los drenajes deben tener cubierta apropiada para evitar la entrada de plagas provenientes del alcantarillado o áreas externas. Manejo integrado de plagas. Esta parte es tan importante como las demás, pues esta evita la acumulación o la formación de plagas en este tipo de lugares. Sin embargo, hay algunas clasificaciones con las cuales este debe de cumplir. Debe contar con certificado o constancia de servicio proporcionado cada vez que acuda al restaurante. Hojas de seguridad de plaguicida utilizando su registro ante las autoridades. Calendario o programa anual de visitas de fumigación para el control de plagas. Contrato de servicio vigente. Layout o croquis de colocación de trampas. Fichas técnicas de los plaguicidas. Debe tener número de licencia sanitaria extendida por las autoridades correspondientes. Transporte. Deben ser transportados en condiciones que eviten su contaminación, limpios y en buen estado.
Se deben proteger de la contaminación por plagas o de contaminantes físicos y químicos durante el transporte. Deben transportarse de tal forma que se mantengan las temperaturas específicas o recomendadas por el fabricante o productor. Capacitación. Todo el personal que opere en las áreas de producción o elaboración debe capacitarse en las buenas prácticas de higiene, por lo menos una vez al año. La capacitación debe incluir 1. Higiene personal y lavado de manos. 2. La capacidad para el desarrollo de microorganismos patógenos o de descomposición en los alimentos. 3. Las condiciones en las que se deben recibir y almacenar las materias primas, alimentos y bebidas. 4. Repercusión de un producto contaminado en la salud del consumidor. 5. El conocimiento de la presente Norma 251 SSA1-2009. Alimentos de venta directa y control de temperaturas. Exhibición de alimentos para venta directa. Temperatura. Los refrigeradores para venta de alimentos preparados deben contar con las instalaciones necesarias para mantener los alimentos a las temperaturas que requieren refrigerado de menos de 5 grados centígrados. Exhibición de alimentos para venta directa. Empaque. En la exhibición de alimentos preparados, estos deben permanecer cubiertos a fin de evitar su contaminación. Es importante que el empaque del producto debe contener nombre del producto, cantidad de producto en gramos o mililitros, tabla con información nutrimental en donde se describa la cantidad de calorías. Por último, caducidad y precio del producto. Control de la temperatura. Es importante saber que cada alimento debe contener una temperatura adecuada para así poderse mantener sano. Por ejemplo, el pescado, la carne de res en trozo, debe de estar a 63 grados centígrados. Trozos de carne de cerdo, carne molida de res, cerdo y pescado a 68 centígrados. Embutidos, aves, rellenos de carne a 74 centígrados. Si se llegase a recalentar algún alimento preparado, debe alcanzar una temperatura de por lo menos 74 grados centígrados o 165 grados Fahrenheit. Además, recuerda que los alimentos preparados y listos para servir y los que se encuentran en barras de exhibición deberán cumplir con lo siguiente. A. Los que se sirven calientes mantenerse a una